Por supuesto que sabemos que no tiene nada de sentido, pero así somos nosotros y así estamos con este nuevo episodio de podcast en vivo para que ustedes disfruten de lo que aquí nos reúne, con lo que hablamos y con lo que compartimos y recordamos especialmente. Hemos estado estas últimas semanas pegadísimos con el regreso a clase de los chamos. Y uno como papá es inevitable que traslade su memoria a tantas cosas que sucedieron cuando íbamos a clase en aquellos años en los cuales debíamos cumplir con esa etapa de nuestra vida, la etapa de primaria, secundaria, los uniformes, todo lo que se vivía. Hemos tocado precisamente el tema de los uniformes, hemos tocado los útiles escolares, hemos hablado de los salones, hemos hablado de nuestros compañeros, las travesuras, tantas cosas que nos llevan a la memoria. Muchas nos sorprenden por lo diametralmente diferentes que son con respecto a las nuevas generaciones. De una manera inevitable, la tecnología, la misma tendencia social, digital, de cómo han avanzado los tiempos, marca lo que sucede hoy en día con estas nuevas generaciones. Pero hay cosas que, a pesar de la tecnología, a pesar de la brecha generacional enorme que puede haber, a pesar de tantas cosas que han sucedido, a pesar de que es una Venezuela muy diferente a aquella, a la Venezuela de este momento, hay cosas que se parecen demasiado, hay cosas en las que coincide y pasan los años, pasan los tiempos, pasan las generaciones y sigue siendo lo mismo. Una de esas, precisamente, el tema de los desayunos, la cantina del colegio, esa cantina del liceo, esa cantina de la escuela, la cantina del colegio, los desayunos, todo lo que tiene que ver con un momento importante que además era un compartir, era un momento social clave, el momento de disfrutar del desayuno. Entonces habían demasiadas variaciones, habían cosas muy diferentes, habían cosas que marcaban el estilo y la personalidad de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros compañeros. Porque era normal, por ejemplo, saber el pana que nunca llevaba plata para la cantina. O sea, el pana que siempre llevaba su desayuno. A veces mejor dotado que otras veces, pero siempre llevaba su desayuno. Era el pana que tú nunca veías en la cantina, era el pana que de repente se asomaba por ahí, se acercaba a conversar con nosotros, se sentaba, pero sacaba su arepita, sacaba su sándwich, sacaba lo que le habían enviado, mientras los demás estaban comiendo en la cantina. Y era normal compartir con él. ¿Cómo existía el pana que nunca llevaba desayuno, sino llevaba plata para comer en la cantina? Entonces, ese tipo de cosas, y existía el pana que le daban, como era mi caso, una o dos veces para comer en la cantina. O sea, era como, más que un premio, era como, ya uno sabía que papá y mamá se habían complicado, se habían abollado, porque ese pana llegaba con plata para la cantina. Y después venía todo el proceso de ver cómo administraba ese dinero para adquirir los productos de la cantina. Hoy, como no quiero hacerlo tan monólogo, he pedido apoyarme en mi productora, que normalmente no habla, pero hoy le dije, tienes que hablar porque necesito que me apoyes, porque además su generación es muy diferente a la mía. Yo creo que estoy 2 generaciones por encima de Ariadna, que se graduó de bachiller ¿en qué año? En el 2016. Bueno, échenle pichón. Yo me gradué en 1990. Esta niña se graduó en el 2016. Eso fue ayer. Eso es nada. O sea, hay cosas muy diferentes. Me dijiste que estudiaste en el Seráfico, ¿correcto? Sí, en el colegio Seráfico. En el colegio, toda tu trayectoria primaria. No, hasta 3er grado. Hasta 3er grado en el Seráfico. Ajá. Y después me fui para Trujillo. Te fuiste a Trujillo. Ajá. Y te graduaste en Trujillo. En Trujillo también existían las cantinas, me imagino. En el colegio donde estudiaste. Sí, ¿Cómo se llama el colegio, el liceo donde estudiaste? Rosario Almarza. Rosario Almarza. ¿Es un colegio que de monjas? No, ese es público. Es Aunque público. tuve un periodo donde también estudié en uno privado de monjas. Ok. Se llamaba Casa Hogar. Casa Hogar se llamaba. Bueno, eso suena de verdad a un lugar donde dejan a las personas y las abandonan para siempre. Sí, mamá me dijo, bueno, no te dejo porque ajá. Mira, Ariana, una pregunta. ¿Ambos tenían cantina? Sí. Obviamente. Tenían cantina. ¿Cuál te gustaba más? La de aquí de Mérida. La de aquí de Mérida, la de Seráfico. ¿Por qué? Tenía como más variedad. Ok, creo que la cantina definitivamente marca el éxito de una cantina con respecto a otra, el tema de los productos que ofrece. O sea, más allá del servicio. Fíjate que yo estudié en un colegio, que era un colegio en su momento súper moderno en la ciudad de San Cristóbal, era el colegio nuevo, el modelo, y nosotros, imagínate el tamaño de la cantina, nosotros no le decíamos cantina, se le decía cafetín, porque realmente era un cafetín, era una cosa con mesas, tenía taquilla, o sea, tenía una barra así larga, o sea, como un restaurante, era realmente como una especie de restaurante. Creo que vendían menú ejecutivo popular, no sé si estoy exagerando, pero era un cafetín enorme, gigantesco. No era la cantina típica. En el colegio donde estudié primero, mis primeros pasos en primaria, primeras partes de bachillerato, que era el colegio San Antonio, allá en San Cristóbal, sí tenía la cantina, pero era la auténtica cantina de colegio, o sea, era como una caseta de latón
o sea, era una estructura de lata, donde estaba una parte donde te vendían el ticket, tú hacías una cola, pagabas y luego ibas a pedir todo lo que ahí en la cantina tenían. ¿Qué era lo que tenían? Bueno, lo típico de una cantina. Tequeños gigantes, era una de las cosas infaltables. Los tequeños gigantes. Te vendían pastelitos. Pasteles también, pasteles en distintas presentaciones, depende de la zona donde estabas. Por supuesto, estando aquí en Mérida son los típicos pasteles andinos de Mérida. Los pasteles andinos de San Cristóbal, debo aclarar, son muy diferentes de los de acá. La gente en Venezuela, sé que les pasa como los gringos que creen que todo de México para abajo es México, los españoles que creen que todo lo de Sudamérica es Ecuador. En el resto de Venezuela, cuando dicen pasteles andinos, piensan que todos los pasteles son un mismo pastel. En Táchira, Mérida y Trujillo son los mismos pasteles y son muy diferentes. Yo que he tenido la oportunidad de vivir en ambos estados, puedo decirles, son pasteles absolutamente diferentes. El pastel, típico pastel andino de Mérida, es el pastel redondito, que sacan con el molde, el pastel que conseguimos en cualquier lado, que damos por sentado existe y que creo que en toda Venezuela piensan que es así. El pastel tachirense es un pastel, primero que nada, es cuadrado, lo hacen normalmente cuadrado. Es un pastel que siempre lleva arroz. Lleva arroz por todos lados. Aquí no he conseguido el primer pastel que lleva arroz. Los picantes son totalmente diferentes. El picante de Mérida es el picante rojito, que consiguen, el picante andino, como lo llaman en cualquier parte. El picante de San Cristóbal es más como una vinagreta, es transparente, tiene cebollín, y no se parece al de acá. Y otra cosa muy importante, San Cristóbal, por la influencia colombiana, tiene el pastel de yuca, que aquí no lo hay en ningún lado. El pastel de masa de yuca, que es una locura el sabor y lo espectacular que es redondo. La masa de yuca viene relleno de carne molida con arroz, o a veces con carne mechada. Ese es el típico pastel tachirense. Bueno, eso lo conseguías también en las cantinas. En las cantinas era normal también conseguir las arepas. Aquí, tengo entendido, yo lo he visto aquí en los colegios, te venden arepas de harina de trigo. Eso, por supuesto, en cualquier otra cantina del país es algo inconcebible. Pero el tequeño sí creo que es universal. En donde tú estabas existían los tequeños. Sí, claro. Es un tequeño largo, gigante, que tú lo muerdes y lo primero que sale es una marada, sale un aire caliente. Que es puro aire, en realidad hay muy poco queso, es un hojaldre, es una masa gigantesca, y era normal tú estar caminando por el receso con aquel tequeño gigante. Y además tenías una particularidad, siempre comías contrarreloj, porque recuerda que era un tiempo contado de aproximadamente 15 a 20 minutos. Si había cola, ya tú sabías si ibas a comer o no. Entonces empezabas a calcular, y luego comer rápido, porque cuando sonaba el timbre, nuevamente al colegio. Eso eran los típicos desayunos. Luego te debatías si comprar algo dulce o complementar con algo salado. Siempre había la chuchería, inevitablemente te vendían la chuchería y tú tratabas de balancear aquel desayuno. ¿Cuál era la cantidad? Todo depende de la generación. En mi época, con un fuerte, tú resolvías absolutamente todo. Ariana, yo sé que no tienes ni idea de qué estoy hablando, pero era una moneda, el fuerte era una moneda que representaba 5 bolívares. Eso, ¿tú lo conociste? No puede ser. No, Ariana, o sea, lo conociste en un museo. No lo usé, pero sí lo conocí. Claro, no. El fuerte sí, era una moneda, primero era un arma letal, era un arma que tú podías utilizar lanzándoselas a alguien y era peligroso, porque era pesada, era enorme, representaba 5 bolívares. Esos 5 bolívares te dan acceso a una cantidad de productos increíbles. Si estamos hablando de los años 80, con esos 5 bolívares desayunabas tranquilamente, resolvías el desayuno y aparte de eso podías darte lujo una chuchería. O sea, te estoy hablando de un desayuno que podía implicar esa arepa, ese tequeño, esos pastelitos y aparte de eso, un chocolatito, un chicle, un caramelito y, por supuesto, tu malta, con 5 bolívares. Y cuidado y no te sobraba, para después salir a comprar, en mi caso, le decíamos polito, o los raspados, como dice Hugo, los cepillados, o los raspados. Pero en nuestra época, Hugo es de mi escuela, no podían faltar, al final, comprar los famosos politos. Esto depende del lugar, yo no sé cómo los llaman ustedes. En San Cristóbal le decíamos polito porque era cuadrado, parecía una yaca. Había unos más finitos que le decían vikingos. Aquí le dicen Bambi. O Bonai. Bonai. Es que tan bella, se nota que es una bebé. El Bonai es algo extremadamente nuevo. En nuestra época era polito, vikingo, que era largo. En Mérida le dicen Bambi. En Mérida toda la vida le dijeron Bambi, los Bambi. Por ejemplo, en Chupi Chupi, le decían en otros lugares, también le decían Chupi Chupi. Siempre, como es duro y frío. Creo que le dicen en el Zulia, le dicen duro y frío. No sé cómo le dicen en Caracas, no sé cómo le dicen en otras partes del país. Pero esto era un producto, era simplemente agua con colorante, un pelo de sabor congelado. Y podías pasar cualquier cantidad de tiempo pegado a eso, chupándole el color y el sabor, hasta que quedaba un hielo incoloro, ahí un bloque de hielo que tratabas de triturar y luego disfrutar. ¿Cómo sabías que tú habías comido eso? Porque cuando llegabas a casa parecías un chau chau.
con la lengua totalmente morada, roja o verde si habías tomado el limón. Eso se guardaba. ¿Qué precio tenía el Vikingo, el Bambi, el Chupi Chupi, el Polito? Medio. 0.25, el larguito, 0.50, el cuadrado. Con un bolívar tú te podías... El debate era, ¿me compro 2 politos, me compro 4 vikingos? Y entonces a disfrutar siempre a la salida ese tipo de productos. Eso ocurría en nuestras cantinas, las cantinas donde se armaba la típica cola, donde se desayunaba, donde uno siempre estaba desesperado por comer rápido, donde se disfrutaban los desayunos compartiendo con los panas. Algunas tenían mesas con sillas, otra es siéntese donde pueda, nos sentamos en el piso, disfrutamos nuestro desayuno. Siempre con el grupo de amigos compartiendo. Ahí normalmente no se juzgaba a nadie por el tipo de desayuno. A veces era normal compartir. Escuché a mis hijos que lo hacen. Por ejemplo, mi chamo lleva su sanduchito y termina compartiendo un pedazo con uno de los amigos que le da cereal, por ejemplo, o le da una de las arepitas. Y algo que nunca ha muerto y que va a seguir trascendiendo en las generaciones, a pesar de que es un producto de lujo hoy en día, es la típica arepa de harina de maíz con diablito y mantequilla, o diablito y mayonesa. Es un clásico inmortal. Es algo que no puede faltar. Es el desayuno universal del colegio. Lo tenían también ahí en las cantinas. Siempre con ese tipo de cosas. Hace poco recordaba el Mundial Italia 90. Recuerdo que en la cantina de mi colegio, en 1990, que era el año de mi grado, fue donde me vi todo el Mundial, porque coincidía siempre en horas de la mañana y estaba en clase. Entonces era normal decir, profe, ¿puedo ir al baño? Ir al baño. Iba a corriendo a pedirle a Pipo, el amigo de la cantina, que pusiera el partido que estaba pasando a esa hora, y ahí se lo disfrutaba uno antes de que sonara el timbre para la salida. Pero fueron unas épocas geniales. ¿Tu desayuno típico, Ariana, ya para ir despidiendo? La arepa con diablito, eso no Arepa faltaba. con diablito. Es universal. Y una galleta. Ahí sí era Oreo, Festival, la que fuera. Sí, o club social. Yo recuerdo cómo despreciamos la club social, de verdad que esta situación. Sí. Yo recuerdo que cuando a mí me daban club social, yo decía, no, la cosa está difícil en la casa, la cosa está muy apretada. Qué increíble cómo estamos pasando roncha, porque me dan una club social. Ahorita, una club social, eso es lo máximo. Una galleta, eso es un manjar de los dioses, disfrutar de una club social. Así es una galleta soda, uno la disfruta muchísimo hoy en día. Pero es lo típico. Recuerdo que eran las cosas que se vivían y que recordamos hoy con las cantinas al momento de repasar este tema que hemos traído hoy en Podcast en Vivo. ¿Tiene sentido? Aprecien y valoren eso que recordamos hoy, habiendo hablado de las famosas cantinas de nuestra